El viento aullaba sobre los páramos desolados, un lamento constante que se llevaba el calor y la esperanza. El ara se aferraba a un viejo trozo de tela que alguna vez fue una capa. Su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por el hambre que roía sus entrañas. Cada paso era una agonía. Sus pies descalzos, cubiertos de llagas y barro, protestaban contra la tierra helada. Hacía días que no comía más que unas pocas bayas rancias, y la sed le quemaba la garganta. La huida había sido larga, dolorosa y solitaria, cada sombra un posible verdugo, cada sonido del bosque, la confirmación de que la habían encontrado. Sus ojos, antes llenos de la vivacidad de la juventud, ahora reflejaban la crudeza de una existencia al límite, siempre observando, siempre desconfiando. El miedo era su compañero más leal, un recordatorio constante de las manos que la habían vendido, de las cadenas invisibles que la habían atado a la crueldad de los cazadores sombríos. Había escapado de ellos, sí, pero la libertad tenía el sabor amargo de la soledad perpetua. Su respiración era superficial, un estertor débil que se perdía en el vendaval. Sabía que se acercaba al límite, no solo de sus fuerzas, sino del territorio Lycan, un lugar que la mayoría evitaba por temor al temido rey Kailen. Para el ara, el miedo era un viejo amigo. Un rey Lycan no podía ser peor que los monstruos que ya conocía. Un grupo de cuervos graznó sobre su cabeza, agoreros silenciosos de su destino. Se desplomó junto a un tronco muerto, el corazón latiéndole desbocado. El agotamiento era una manta pesada que amenazaba con asfixiarla. Cerró los ojos, deseando que el olvido la envolviera, aunque fuera por un instante. Fue entonces cuando los escuchó. No era el viento. Eran las pisadas pesadas, el crujido de las ramas, las voces ásperas y familiares que congelaron la sangre en sus venas. Los cazadores sombríos habían vuelto. La voz de Silas, cortante como una cuchilla, resonó a través de los árboles. Ahí está la pequeña rata. Pensó que podía correr, ¿eh? Traigan a la Omega. Es hora de cobrar nuestra deuda. El ara sintió un escalofrío que la atravesó hasta los huesos. El pánico, una bestia vieja y conocida, la paralizó. Trató de levantarse, pero sus piernas no respondieron. Las siluetas se hicieron más grandes, más definidas, rodeándola como lobos a su presa. Silas, con su sonrisa torcida y sus ojos fríos, se inclinó sobre ella. Parece que el bosque no te trató tan bien como pensabas, perra. Ahora regresas con nosotros. Una mano áspera se estiró para agarrarla, pero antes de que pudiera tocarla, un aullido. No un aullido de lobo salvaje, sino uno que vibró en sus huesos, que hizo temblar la tierra y que silenció a los cazadores al instante. Era una voz ancestral, de poder puro y desmedido. En ese momento, el aire se cargó con una energía cruda y electrizante. El ara sintió una punzada en el pecho, extraña y aterradora, como si una parte de su alma se hubiera despertado violentamente. Los cazadores, que segundos antes se mostraban confiados, ahora retrocedían, sus rostros transfigurados por el miedo. Una sombra colosal se alzó entre los árboles, una figura que parecía absorber la luz a su alrededor. Era el rey Kailen de la luna carmesí, y su llegada no fue silenciosa, sino un terremoto para el alma. Su cabello oscuro como la noche, sus ojos dorados que brillaban con una intensidad primordial, lo hacían ver como una deidad de la furia. Cada músculo de su cuerpo, tensado por una ira contenida, era una promesa de violencia inminente. Cicatrices de incontables batallas adornaban su piel, cada una historia de supervivencia y dominio. Su altura, más de 2,20 m, lo hacía parecer un gigante entre los hombres. Él no miraba a los cazadores. Sus ojos, fijos en el ara, ardían con una mezcla de reconocimiento y una posesividad abrumadora que ella no pudo comprender. Era como si la hubiera estado buscando toda su vida. El vínculo. Kellen lo sintió como una explosión en su interior, un rugido ancestral que había permanecido silente durante siglos, ahora liberado con una fuerza devastadora.
Era ella, su Mate, la que había esperado a través de las edades, la que sanaría la soledad incrustada en su esencia inmortal. Verla desnutrida, aterrada, marcada por la crueldad, despertó en él una furia que solo un rey Lycan podía desatar. Los cazadores sombríos, que se atrevieron a ponerle una mano encima a lo que era suyo, no merecían misericordia. Con un movimiento tan rápido que el ojo apenas pudo seguirlo, Kailen se lanzó. Un grito ahogado. El sonido de huesos rompiéndose. La sangre salpicó la nieve mientras el rey Lycan se movía como una sombra letal, desmantelando a los mercenarios con una eficiencia brutal. No había piedad en sus ojos dorados, solo la implacable justicia de un predador que protege a su hembra. Elara, postrada en el suelo, vio la masacre con los ojos muy abiertos, su mente incapaz de procesar la magnitud del poder que se desataba ante ella. La brutalidad, la fuerza desmedida, era aterrador. Cuando todo terminó, el silencio volvió, pero esta vez, cargado con el peso de la muerte y la presencia abrumadora de Kailen. Él se giró hacia ella, su aura de poder aún vibrante, su mirada dorada más suave ahora, pero aún intensa. Lentamente, se arrodilló, su tamaño imponente reduciéndose ligeramente para no abrumarla. Elara retrocedió instintivamente, arrastrándose hacia atrás hasta que su espalda chocó contra el tronco. La conexión que sentía con él, esa extraña punzada en su pecho, era tan fuerte como el miedo que le inspiraba. Él no era humano, era una fuerza de la naturaleza, un depredador supremo. ¿Cómo podría una criatura tan rota como ella, una omega sin linaje, sin nada, ser digna de semejante poder? El abandono era una herida tan profunda que cualquier demostración de poder, por protectora que fuera, solo le recordaba lo vulnerable que era. Kellen extendió una mano grande y fuerte hacia ella, pero se detuvo a centímetros de su rostro, como si temiera asustarla aún más. Sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría ancestral, leyeron el terror en los suyos. Pequeña loba. Su voz era un trueno suave, profunda y resonante. Estás a salvo. Eres mi Mate. La palabra Mate, el peso del destino que implicaba, la golpeó con la fuerza de una ola. Reina. Él era un rey. Ella, una esclava huida. La idea era absurda, una crueldad más. Bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Su voz apenas un susurro que el viento casi se lleva. No. No quiero ser tu reina. Las palabras salieron de su boca, cargadas con el peso de años de traición y desconfianza. No quería ser un peón en el juego de nadie más, ni siquiera el de un rey. No quería promesas que se romperían, ni la ilusión de una seguridad que se desvanecería. El rostro de Kailen, que había mostrado tanta furia contra los cazadores, ahora se suavizó con una expresión de dolor y comprensión que Elara no esperaba. Un Lycan alfa, un rey, rechazado por su Mate. La corte habría exigido su sometimiento, el reino esperaría un rugido de ira, pero él no lo hizo. Con un suspiro lento, que parecía cargar el peso de siglos, Kailen se puso de pie. Su estatura se hizo aún más imponente, proyectando una sombra sobre ella. Los ojos dorados se cerraron un instante, y cuando los abrió, la determinación era férrea, pero la calma que los habitaba era desarmante. «Ven conmigo», dijo. Su voz no era una orden, sino una invitación teñida de una autoridad inquebrantable. Elara, aún temblando, no tuvo más opción que seguirlo. Sus piernas parecían moverse solas, impulsadas por esa extraña y aterradora conexión que no podía ignorar. Caminaron a través de los bosques, la presencia de Kailen una barrera impenetrable contra el frío y la oscuridad. Él no la tocó, no la apuró, solo marcó el camino, su figura poderosa abriendo paso entre la maleza. El silencio entre ellos era denso, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus botas. La mente de Elara era un torbellino de emociones. Miedo, confusión y esa punzada inexplicable de seguridad que sentía a su lado. El castillo de la luna carmesí se alzó majestuoso en la distancia,
una fortaleza de piedra oscura coronada por torres que se alzaban hacia el cielo nocturno. Luces cálidas brillaban desde sus ventanas, un contraste sorprendente con el frío páramo del que venían. Era un lugar de poder, de historia, un hogar para aquellos que poseían linaje y estatus. Elara, en sus harapos y con el alma rota, se sintió una intrusa, un esqueleto en un banquete. La entrada fue silenciosa. Los guardias Lycan, imponentes y serios, apenas parpadearon al ver a su rey, pero sus miradas se posaron en Elara con una curiosidad velada, mezclada con una pizca de desaprobación. Una omega, con harapos, y el rey la traía consigo. Kaylen la condujo por largos pasillos iluminados por antorchas, el aire cálido y perfumado, tan diferente de la crudeza del exterior. Las alfombras eran suaves bajo sus pies, un lujo que Elara no había sentido en años. Kaylen la abrió, revelando una habitación que era un santuario. Una cama con dosel cubierta con sábanas de seda, una chimenea encendida crepitando alegremente, un baño privado. Lujos que Elara no podía ni imaginar. Él la invitó a entrar con un gesto, y ella lo hizo, sintiéndose pequeña e indigna en medio de tanta opulencia. Kaylen no entró. Se quedó en el umbral, su mirada fija en ella, una promesa silenciosa en sus ojos dorados. La tensión era palpable, la expectativa de lo que diría, lo que haría. Elara se preparó para la orden, el ultimátum, el rugido que sabía que vendría. Pero él, en lugar de eso, pronunció unas palabras que la desarmaron por completo. Cerró la puerta detrás de ellos con un suave clic, bloqueando el mundo exterior, el reino, las expectativas de su corte, la desaprobación que ya sentía flotar en el aire. Y luego, con una voz que era una caricia y una verdad inquebrantable, dijo: «Entonces me quedaré aquí». No había amenaza, solo una resolución inquebrantable. Se quedaría, no en su habitación, no forzándola, sino en su corazón, en su mente, en la fortaleza que era su presencia. Elara lo miró, confundida, agotada, pero una minúscula semilla de algo nuevo comenzó a germinar en su pecho. Mientras tanto, en los salones y pasillos del imponente castillo, la noticia de la llegada de una omega sin linaje, rescatada por el rey Lycan en persona, corrió como un reguero de pólvora. El Consejo de Ancianos, liderado por el anciano Theron, un alfa de tradiciones férreas, estalló en murmullos de desaprobación. ¿Una omega? ¿Una sin linaje? ¿Una deshonra para el rey? Lady Serafina, hermosa y ambiciosa alfa, sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Su destino, su linaje, todo lo que había construido para ser la reina, se veía amenazado por una vagabunda. El reino entero, de repente, se sumió en un estado de conmoción y especulación. La elección del rey Kaelen era inaudita, un desafío a cada tradición, a cada expectativa. Lo que vendría después, la danza de la confianza entre un rey y su omega renuente, cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de todo el corredor carmesí. Los días se deslizaban en el castillo de la luna carmesí, con una extraña mezcla de opulencia y tensión silenciosa. Para Elara, cada amanecer era una batalla interna contra la abrumadora realidad de su nueva prisión dorada. La habitación que Kaylen le había asignado era más grande que cualquier hogar que hubiera conocido, sus telas suaves, sus comidas abundantes. Pero para ella era un recordatorio constante de su vulnerabilidad, de lo fácil que era ser poseída, incluso por la gentileza. Su desconfianza era una armadura, forjada en años de abandono y traición. Se mantenía alerta, esperando el momento en que la máscara de Kaylen cayera, revelando el verdadero propósito detrás de su salvación. Kaylen, por su parte, se movía con la paciencia de un depredador que acecha a su presa, pero con la ternura de quien protege algo infinitamente precioso. No la tocaba. No forzaba su presencia. Por las mañanas, Elara encontraba pan fresco y bayas dulces en una mesa junto a su cama, un plato que aparecía misteriosamente mientras ella dormía. Ropa limpia, de lino suave y colores neutros, reemplazaba sus harapos. Los guardias, que inicialmente vigilaban su puerta,
fueron discretamente retirados. Kaelen le había prometido un santuario, y lo estaba cumpliendo, respetando un espacio que Elara nunca había creído merecer. Su voz, cuando se dirigía a ella, era grave y suave, nunca exigente. A menudo la encontraba en la biblioteca del castillo, sentada en silencio, observando. Él estaba allí, inmenso y tranquilo, trabajando en pergaminos o hablando en voz baja con sus consejeros, su presencia un ancla silenciosa en el vasto mar de su nueva existencia. Poco a poco, a pesar de su férrea desconfianza, Elara comenzó a observar. Vio la forma en que Kaelen gobernaba. Su justicia no era ciega, sino medida, imparcial. Un día, mientras se aventuraba por los pasillos, vio al rey interceder por un aldeano humilde que había sido acusado injustamente de robo. Kaelen no solo escuchó, sino que investigó, descubriendo la verdad y castigando al verdadero culpable, no con furia, sino con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Aquella escena desarmó un pequeño fragmento de sus prejuicios. Los hombres de poder que ella conocía solo ejercían la fuerza bruta. Kaelen, en cambio, mostraba una sabiduría que iba más allá de su imponente físico. Una noche, al regresar a su habitación, Elara encontró un pequeño lobo de madera tallado a mano en su mesita de noche. Era una pieza sencilla, pero con una delicadeza que la conmovió profundamente. El tallador había capturado la esencia del lobo, su ferocidad, sí, pero también una extraña lealtad en sus ojos diminutos. Era el primer objeto de belleza simple y personal que recibía en años, un regalo anónimo que, sin saberlo, venía de las manos del propio rey Kaelen. Él había notado su fascinación por los lobos durante una de sus raras visitas a los patios del castillo, y había encargado la pieza a un artesano local. El lobo de madera se convirtió en su pequeño guardián silencioso, un toque de calidez en su corazón helado. El vínculo, para Kaelen, se intensificaba con cada día que pasaba junto a Elara. Sentía su miedo, su resiliencia, su creciente curiosidad por el mundo que él le ofrecía. El instinto posesivo rugía en su interior, una bestia que apenas podía contener, pero su paciencia era más antigua que el tiempo. Había esperado siglos por ella. Podía esperar un poco más, hasta que ella estuviera lista. Elara, por su parte, comenzó a sentir una extraña atracción hacia él, una punzada que no era miedo, sino algo más profundo, algo ancestral. Su presencia, antes tan aterradora, se estaba transformando en una fuente de seguridad que nunca antes había conocido. Era un anhelo, sutil al principio, que desafiaba toda lógica y toda la amargura que guardaba en su alma. Pero la corte no estaba tan dispuesta a esperar. El Consejo de Ancianos, liderado por Cerón, era un nido de serpientes que no perdían oportunidad de socavar la posición de Elara. La veían como una afrenta, una amenaza a la estabilidad del reino. Su Majestad, Terón había espetado una tarde en el gran salón. El linaje es la sangre de nuestro reino. Una omega sin estatus, sin familia, es un riesgo para su corona, para nuestra manada. Kaelen solo lo había mirado, sus ojos dorados brillando con una advertencia gélida. Mi elección es ley, Terón. Mi mate no será cuestionada, ni humillada, ni tú ni nadie propondrá pruebas para ella. La voz del rey, aunque tranquila, resonó con la fuerza de un trueno, silenciando al consejo. Lady Serafina, una alfa de belleza deslumbrante y ambición sin límites, no se dio por vencida tan fácilmente. Había sido criada para ser reina, para sentarse junto a Kaelen. Elara era una intrusa, una mancha. Organizó un gran banquete, una excusa para humillarla públicamente. Elara, que solo había comido sentada en el suelo o de pie durante la mayor parte de su vida, se sintió como un animal salvaje entre la sofisticación de la corte. Serafina la acorraló en la mesa principal, su sonrisa dulce como la miel, pero sus ojos afilados como dagas. «Dime, pequeña Omega», dijo con una voz que llevaba la superioridad de su linaje. «Dime cómo sobrevives en los páramos. ¿Se mastica la carne cruda o se devora con las manos?» Las risas ahogadas resonaron en la sala.
Elara sintió el rubor subir a sus mejillas, el viejo dolor de la humillación quemándole. Pero en lugar de hundirse, Elara, con una dignidad que sorprendió a todos, levantó la barbilla. Sus ojos, profundos y llenos de una inteligencia práctica, se encontraron con los de Serafina. Sobrevivir en los páramos, Lady Serafina, enseña la diferencia entre el alimento y el veneno, respondió con una voz clara y serena. En los páramos se come lo que nutre para mantenerse fuerte. Aquí parece que algunos prefieren el veneno, aunque venga en copas de oro. Un silencio sepulcral cayó sobre el banquete. La respuesta de Elara, ingeniosa y cortante, desarmó a Serafina, cuyo rostro se contrajo de furia. Kailen, que había estado observando desde la cabecera de la mesa, sonrió apenas perceptiblemente. Más tarde, interceptó una de las damas de Serafina que intentaba derramar vino sobre el vestido de Elara, con una mirada tan helada que la mujer huyó despavorida. Kailen defendía el honor de Elara sin forzarla a su lado, con gestos sutiles pero firmes que no pasaron desapercibidos para la Omega. Una noche, Kailen se sentó con ella en la gran biblioteca. El fuego crepitaba suavemente. Había un libro antiguo entre sus manos, uno que Elara había estado mirando curiosamente. «Este», dijo Kailen, su voz un susurro que no perturbaba el silencio de la sala, «es un registro de las edades, de tiempos antes de que el mundo fuera como lo conocemos». Habló de su inmortalidad, no con orgullo, sino con una melancolía que atravesó el corazón de Elara. «He visto imperios nacer y caer, estrellas morir y nuevas constelaciones aparecer», continuó, su mirada perdida en el fuego. «Pero a través de todos los siglos ha habido una constante, la soledad. Una soledad que solo podía ser llenada por mi mate». Fue un momento de vulnerabilidad que Elara no esperaba. Una grieta en la armadura del rey Lycan, revelando una profundidad de anhelo que resonó con su propio vacío. Por primera vez, Elara no lo vio solo como una fuerza aterradora, sino como un ser que también conocía el dolor y la espera. Mientras Elara comenzaba a bajar la guardia, el peligro real acechaba más allá de los muros del castillo. Un pequeño grupo de cazadores sombríos, incitados por Silas, intentó un ataque menor cerca de las fronteras del reino. Su objetivo era crear distracción, probar las defensas del rey, o tal vez una oportunidad para acercarse a Elara. Kailen, con su aguda conexión con los lobos y su instinto protector, los detectó antes de que pudieran causar daño. Una tarde, Elara paseaba por los jardines del castillo, el aire fresco y las flores de colores, una novedad para ella. De repente, sintió una sombra, un susurro helado en su nuca. Se giró, solo para ver figuras oscuras emergiendo de los setos. Eran cazadores sombríos, no más de 3, pero sus ojos estaban llenos de una malicia familiar. Antes de que pudieran dar un paso más, un rugido ensordecedor hizo temblar la tierra. Kailen, transformado en su forma Lycan, un lobo tan grande como un caballo, apareció de la nada, con los ojos dorados ardiendo. Los cazadores, paralizados por el terror, fueron rápidamente sometidos. Kailen no los mató, pero los dejó inconscientes, enviando un mensaje claro. Regresó a su forma humana, su mirada fija en Elara, su instinto protector más fuerte que nunca. La realidad del peligro que la acechaba no solo venía de los rincones oscuros del bosque, sino de las sombras de su propio pasado. Un día, mientras ayudaba a una de las criadas a organizar unos pergaminos antiguos en la biblioteca, Elara encontró un rollo escondido entre otros documentos. Su curiosidad, una habilidad que la había mantenido viva en sus días de huida, la impulsó a abrirlo. Era un mensaje cifrado, un dialecto que reconocía de su tiempo con los cazadores sombríos. Con el corazón en la garganta, descifró el texto. Hablaba de la Omega, de el rey Lycan y su nueva obsesión, y de cómo podría ser una herramienta útil para desestabilizar el reino. La sangre se le heló. ¿Una herramienta? ¿Un cebo? El miedo más profundo de Elara,
el de ser utilizada y abandonada, resurgió con una fuerza devastadora. Todo lo que Kaelen había hecho, cada gesto de gentileza, cada momento de seguridad, se desmoronó bajo el peso de esa revelación. Y si su protección no era amor, sino una estrategia para manipularla, para usarla contra sus enemigos, las palabras de Silas resonaron en su mente. La pequeña rata, nuestra deuda. ¿Estaba Kaelen simplemente usándola para atraer a los cazadores y acabar con ellos? Elara sintió un nudo en el estómago, el mismo pánico frío que la había impulsado a huir de los cazadores la primera vez. No podía, no quería, ser un peón otra vez. Esa noche, bajo el manto de una luna creciente, Elara huyó del castillo. No se llevó nada, solo la ropa que vestía y el lobo de madera que Kellen le había dado, aferrado a su pecho. Corrió sin mirar atrás. El bosque, que antes le había parecido un santuario, ahora era solo una ruta de escape. Las lágrimas, que rara vez se permitía derramar, se mezclaban con el aire frío. Se adentró en la espesura, buscando la oscuridad y el silencio que siempre habían sido sus únicos verdaderos compañeros. Pero Kaelen, guiado por la fuerza abrumadora del vínculo, la encontró. Su presencia fue un susurro antes de ser una realidad. Elara lo sintió antes de verlo, una calidez familiar en medio del frío de la noche. Se detuvo en un claro, su corazón latiendo con desesperación. Kaelen emergió de las sombras, no transformado, pero su aura de poder era palpable. Sus ojos dorados, llenos de dolor y comprensión, se clavaron en los de ella. Elara, dijo, su voz grave y cargada de una pena profunda. Sabía que harías esto. Sentí tu miedo, sentí tu huida. Él no estaba enojado, solo triste. Elara le mostró el pergamino arrugado en su mano, las palabras de los cazadores una daga entre ellos. Soy un cebo, susurró, su voz rota. Siempre lo he sido, siempre lo seré. No puedo confiar en que no me abandonarás cuando me uses y ya no sirva. Kellen se acercó lentamente, su rostro un reflejo de su propia agonía. No, Elara, nunca. Se arrodilló ante ella, un rey ante su omega herida, y le tomó las manos. He esperado siglos por ti. Cada amanecer ha sido una tortura de soledad. Cuando te encontré, mi mundo, que había sido gris por eones, se llenó de color. No eres un cebo. Eres el aire que respiro, y mi paciencia no tiene fin. Mi amor no tiene fin. Sus dedos rozaron su mejilla, y por primera vez, Elara no sintió miedo, sino una oleada de emoción que amenazó con romper sus muros. La verdad en sus ojos dorados era innegable, la soledad que había revelado antes, ahora una herida expuesta. En ese momento, en el corazón del bosque, los muros de Elara comenzaron a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de la verdad y la promesa inquebrantable de su rey. El regreso al castillo después de la huida fue diferente. Elara no había vuelto por miedo o por la fuerza, sino por una elección, impulsada por las palabras inquebrantables de Kellen. Su promesa, sellada bajo la luna en el bosque, resonaba en su alma, un eco de esperanza que apenas se atrevía a creer. La desconfianza no se desvaneció por completo, pero se atenuó, dejando espacio para una nueva forma de vulnerabilidad, una apertura cautelosa. Se permitió observar a Kellen con otros ojos, buscando no la trampa, sino la verdad de su soledad, la profundidad de su anhelo. Los días siguientes fueron un delicado vals entre el miedo y la fe. Kellen intensificó su cortejo silencioso, no con grandes gestos, sino con pequeños actos que hablaban volúmenes. Dejaba flores silvestres en su mesita de noche, no las ostentosas rosas de los jardines reales, sino las humildes bellezas que crecían en los prados que ella tanto amaba. Le traía libros de historias antiguas, sabiendo de su sed de conocimiento, y a veces se sentaba a leerle en voz baja, su voz profunda y tranquilizadora, llenando la habitación con relatos de héroes y reinos lejanos. Ella, a su vez, empezó a buscarlo.
a quedarse en la biblioteca con él, a observar cómo gobernaba. Descubrió que la soledad del rey no era solo una anécdota, sino una carga palpable que él llevaba con una gracia melancólica. El vínculo, para ambos, se convirtió en una fuerza que no podían ignorar. Para Kaelen, era una corriente constante de las emociones de Elara, un vínculo que lo unía a ella con una intensidad que a veces lo dejaba sin aliento. Para Elara, esa conexión era una sensación de seguridad que nunca antes había conocido, una calidez en su pecho que respondía a la presencia de Kaelen. Era como si, después de años de vagar en la oscuridad, finalmente hubiera encontrado su estrella guía. Empezó a sentir una posesividad incipiente hacia él, un deseo de protegerlo que la sorprendía, pero la paz era frágil. Lady Serafina, herida por la humillación pública en el banquete y el creciente afecto entre Elara y Kaelen, se negaba a aceptar su derrota. La ambición ardía en sus venas, y su linaje alfa le exigía la corona. En secreto, Serafina comenzó a tejer una red de intrigas. Se acercó a Theron, el alfa del Consejo de Ancianos, alimentando su desconfianza hacia Elara. «El rey ha sido hechizado, Theron», susurró con voz sedosa. «Una omega sin magia, sin linaje. ¿Cómo puede una criatura tan insignificante cautivar a nuestro rey? Debe haber algo oscuro en ella, algo que amenaza la pureza de nuestra línea real». Theron, siempre un defensor de la tradición, no necesitaba mucho para ser convencido. El Consejo de Ancianos redobló su presión sobre Kaelen. En una tensa reunión, Theron se atrevió a confrontar al rey. «Majestad, el reino está inquieto. La elección de una omega sin pasado conocido es inaceptable. Se rumorea que sus orígenes son oscuros, que estuvo entre los cazadores. Exigimos una prueba, un ritual de pureza, para asegurar que la sangre de nuestro rey no sea mancillada». El aire se volvió denso. El desafío era claro. Kaelen, sentado en su trono, su figura imponente, irradiaba una furia contenida. Sus ojos dorados se clavaron en Theron. «Mi mate no será sometida a ninguna prueba, Theron. Su honor es mi honor, y cualquiera que lo cuestione, me desafía directamente». La voz del rey era baja, pero resonó con una autoridad inquebrantable que hizo temblar los cimientos de la sala. El consejo retrocedió, susurrando, pero la semilla de la discordia ya estaba sembrada. Mientras tanto, los cazadores sombríos, ahora liderados por un Silas más sediento de venganza que nunca, no habían olvidado a Elara. La noticia de que la rata había encontrado refugio en el castillo del rey Lycan había llegado a sus oídos, mezclada con rumores de que ella era el talón de Aquiles del rey. Silas, con una mente retorcida, vio una oportunidad no solo para la venganza, sino para un golpe aún mayor: desestabilizar el reino Lycan y quizás extorsionar al mismísimo rey. Comenzaron a moverse, con más audacia, más coordinados. La tensión alcanzó su punto álgido cuando una pequeña aldea en las afueras del territorio Lycan fue atacada. No solo fue un robo, sino una demostración de fuerza, dejando un mensaje claro. Las criaturas de la noche se estaban atreviendo a desafiar al rey. Los guardias del castillo fueron alertados. Las patrullas se duplicaron. Elara, que ahora pasaba más tiempo con Kaelen en el estudio, ayudándolo a organizar documentos y escuchar sus planes, sintió la creciente inquietud. Fue durante una de esas noches, mientras Kaelen estaba inmerso en un mapa, planificando la defensa de la frontera, que Elara notó algo extraño en un informe de inteligencia. Había detalles sobre el modus operandi de los cazadores que ella reconocía demasiado bien. Sus rutas, sus escondites, la forma en que cifraban sus mensajes. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó el pergamino que había encontrado, el que la había impulsado a huir. Sintió una punzada de ansiedad, un eco del viejo miedo al abandono. Kaelen, percibiendo su inquietud a través del vínculo, levantó la vista. «Elara, ¿qué sucede?». Ella le mostró el mapa, señalando un patrón que solo ella podía reconocer.
Sus ataques no son aleatorios. Están probando nuestras defensas, sí, pero hay un objetivo. Una distracción. Sus ojos se encontraron, y Kellen vio la duda en los suyos. Elara, con voz apenas un susurro, confesó su miedo más profundo. Temo que esto sea más grande, que me estén usando a mí como el cebo principal, que el ataque a la aldea sea solo una pantalla para llegar hasta mí, para desestabilizarte a ti, mi rey, y que si lo hacen, tú me abandonarás. La palabra abandonar era una daga para Kellen. Había creído haberla exorcizado de su corazón. Se levantó de golpe, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Caminó hacia ella y, por primera vez desde su regreso, le tomó el rostro entre sus grandes manos. Sus ojos dorados, llenos de una intensidad abrumadora, buscaron los de ella. Nunca te abandonaré, Elara. Ya te lo juré. Mi vida está ligada a la tuya. Este vínculo, este amor, es más antiguo que los imperios. Eres mía, y yo soy tuyo. Sus pulgares acariciaron sus mejillas. Una caricia suave que derribó una barrera más. Elara, sintiendo la verdad en sus palabras, en la fuerza de su tacto, se permitió un momento de confianza pura. Pero la amenaza era real, y Kellen lo sabía. El consejo de ancianos seguía murmurando. Serafina planeaba en las sombras, y los cazadores sombríos se estaban volviendo más osados. Lo que Elara había señalado en el mapa era una verdad innegable. Los ataques menores eran solo el preámbulo. Había algo más grande, más siniestro, gestándose en la oscuridad. Kellen sabía que debía protegerla no solo de los enemigos externos, sino de las sombras de su propio pasado. La danza de la confianza apenas comenzaba, y el siguiente movimiento sería el más peligroso de todos. Mientras los días se convertían en semanas, la presencia de Elara en el castillo se hacía más visible, su inteligencia y su ojo agudo para los detalles demostrando ser un activo invaluable para Kellen. Él la escuchaba, valoraba sus opiniones, y ese respeto fortaleció aún más el vínculo entre ellos. La corte, aunque a regañadientes, comenzó a ver en ella algo más que una omega sin linaje. Veían la calma con la que enfrentaba el escrutinio, la dignidad con la que rebatía a Lady Serafina, y la forma en que Kellen la miraba, una adoración silenciosa que era imposible de ignorar. Sin embargo, el verdadero peligro se estaba cocinando a fuego lento. Lady Serafina, frustrada por la inquebrantable devoción de Kellen hacia Elara y la creciente aceptación de la Omega, se volvió más desesperada. Sus espías en los límites del reino habían interceptado comunicaciones de Silas. Serafina, consumida por la envidia y el deseo de poder, vio una oportunidad. Si esa Omega desaparece, el rey volverá a la razón, se dijo. Envió un mensaje anónimo, una pista, un mapa con detalles sobre las rutinas de Elara en el castillo y la ubicación de Kellen en las fronteras a los cazadores sombríos. No dio una orden directa, pero su mensaje era claro. Deshazte de la Omega, y el camino se despejará. Una tarde, mientras Kellen y sus lobos de guardia patrullaban un sector crítico de la frontera, una distracción orquestada por Silas los alejó del castillo. El plan de los cazadores era audaz y brutal, un ataque directo para secuestrar o matar a Elara, dejando un mensaje claro al rey. Kellen sentía una inquietud en el vínculo, una punzada de ansiedad que lo puso en alerta máxima. Intentó regresar al castillo, pero la emboscada de los cazadores lo obligó a luchar. Mientras tanto, en el castillo, Elara se encontraba en el jardín, regando las flores que tanto le gustaban. El sol de la tarde filtraba a través de los árboles, creando un oasis de paz. Demasiada paz, pensó. Sus instintos, afilados por años de supervivencia, le gritaron que algo no andaba bien. El aire se sentía espeso, y el canto de los pájaros había cesado. De repente, de las sombras de los arbustos, emergieron figuras. No eran los guardias, eran cazadores sombríos, en mayor número que la vez anterior, con Silas a la cabeza.
Sus ojos brillaban con una malicia familiar, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya», siseó Silas. «La pequeña rata ha encontrado un nido. Qué pena que el rey no esté aquí para proteger a su mate. Parece que tu gran protector te ha abandonado al fin». El corazón de Elara se encogió. El miedo la inmovilizó por un instante, las palabras de Silas resonando en sus oídos. ¿Había sido todo una farsa? ¿La había abandonado Kaelen en el momento de mayor peligro? Pero entonces el vínculo brilló, una luz cálida y firme en su pecho, una conexión inquebrantable que le decía que Kaelen estaba luchando, que venía por ella. No la había abandonado. Estaba en camino. La ira, pura y caliente, reemplazó su miedo. Los cazadores se abalanzaron, pero Elara ya no era la Omega desvalida que habían conocido. Su mente, astuta y rápida, comenzó a evaluar la situación. Se movió con una agilidad sorprendente, esquivando el primer golpe, su mirada buscando una ruta de escape, una ventaja. Pero eran demasiados. Justo cuando uno de los cazadores la atrapó, un rugido que hizo temblar los cimientos del castillo resonó en los jardines. Kaelen, con su pelaje oscuro como la noche y sus ojos dorados, se abalanzó sobre ellos, su furia desatada, una fuerza primordial de la naturaleza. Los cazadores, que habían subestimado la velocidad y el instinto protector del rey, fueron dispersados y sometidos con una brutalidad calculada. Silas, viendo que su plan había fracasado, logró escapar en la confusión. Kaelen se transformó de nuevo, su cuerpo musculoso brillando bajo la luna. Corrió hacia Elara, tomándola en sus brazos, su rostro lleno de una preocupación que ella nunca había visto. «Estás a salvo», susurró, su voz ronca. «Siempre. No dejaré que nada te toque». Elara se aferró a él, el alivio inundándola. No la había abandonado. Nunca lo haría. La fe que había sembrado en su corazón ahora echaba raíces profundas. Este ataque, aunque fallido, no había sido una derrota, sino una confirmación, una prueba de que su vínculo era real, y que Kaelen era el hogar que ella siempre había buscado. Pero la escaramuza era solo el preludio. Silas, ahora herido y humillado, se retiraría para planear un ataque aún más masivo y coordinado. La guerra se avecinaba, y Elara sabía que no podía quedarse al margen. Tendría que luchar, no solo por Kaelen, sino por el reino que ahora, por primera vez, sentía como suyo. El vínculo, esa fuerza invisible, se había transformado de una extraña atracción en el cimiento de su amor, una promesa de que, juntos, podrían enfrentar cualquier sombra. Lo que vendría después sería una verdadera prueba de fuego para ambos. La paz que había florecido en el corazón de Elara se vio eclipsada por la sombra inminente de la guerra. Silas, humillado y sediento de venganza, no se contentaría con pequeñas escaramuzas. Kaelen, con su aguda percepción y la conexión del vínculo, lo sabía. El castillo se convirtió en un nido de actividad. Los guardias redoblaron turnos. Los estrategas se reunieron con mapas y planes. Elara, que antes se había sentido una invitada, ahora se consideraba parte integral de la defensa. Su conocimiento de los cazadores sombríos, sus rutas y tácticas, era invaluable. Pasaba horas con Kaelen, señalando puntos débiles, sugiriendo estrategias que los Lycans, acostumbrados a la fuerza bruta, no habrían considerado. Pero el peligro no solo venía de fuera. El Consejo de Ancianos, manipulado por Lady Serafina, continuaba con su campaña de desprestigio. La idea de que una Omega sin linaje pudiera ocupar el lugar de reina era una afrenta a sus tradiciones. Theron, con la voz grave, se atrevió a decir en presencia de la corte: «Una reina debe ser de sangre pura, de linaje fuerte, para asegurar la prosperidad de nuestro pueblo. Una Omega de origen desconocido solo traerá la deshonra y la debilidad a nuestro rey y a nuestra estirpe». Las miradas se posaban en Elara, cargadas de juicio, de desprecio. Lady Serafina, viéndose desplazada del corazón del rey y su posición en la corte,
No estaba dispuesta a rendirse. Su belleza se había vuelto fría. Sus ojos, antes coquetos, ahora brillaban con una malicia calculada. Había escuchado los planes de Silas, sabía que el asalto era inminente, y con una astucia cruel, vio una oportunidad. Si esa Omega es la debilidad del rey, entonces debe ser eliminada. No solo para mí, sino para el reino, por el bien de todos. Envió un segundo mensaje cifrado a Silas, esta vez con detalles precisos sobre las defensas del castillo, puntos ciegos y, lo más crucial, la ubicación de la armería y los almacenes de pólvora. Sus motivos eran claros. Si Silas triunfaba, el Ara desaparecería, y Cailen, debilitado, sería más susceptible a sus influencias. Una noche, mientras el viento aullaba como un presagio, Cailen y el Ara cenaban en su estudio, los planos de batalla extendidos sobre la mesa. La tensión era palpable, pero entre ellos, una calma inquebrantable había echado raíces. Cailen tomó la mano de el Ara, sus dedos grandes y fuertes envolviendo los suyos. El Ara, dijo, su voz profunda y llena de una emoción que la desarmó. Estoy agradecido de tenerte a mi lado. Tu ingenio, tu valentía. Eres más de lo que jamás imaginé. El Ara lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y amor. Y tú, mi rey, eres más de lo que nunca soñé, un hogar. Era la primera vez que aceptaba verbalmente la profundidad de su vínculo. En ese momento, las defensas que había construido durante años se desmoronaron por completo. Lo amaba. Lo amaba con cada fibra de su ser roto y reconstruido. De repente, un estruendo brutal sacudió el castillo, haciendo vibrar los cimientos y apagando algunas de las antorchas. Gritos. Un aullido de batalla, gutural y aterrador. No era un ataque menor. Era el asalto masivo. Los cazadores sombríos, liderados por Silas, habían llegado. Cailen se puso de pie, su rostro endurecido. Están aquí, más de lo que esperábamos. La información de Serafina debe haberlos ayudado. El Ara sintió un escalofrío de terror, pero no de miedo por sí misma, sino por Cailen y por el reino que ahora consideraba su hogar. A las murallas. La voz de Cailen resonó con autoridad. El Ara se negó a quedarse atrás. No, no me quedaré. Conozco sus tácticas, Cailen. Déjame ayudarte. Sus ojos grandes y expresivos brillaron con una determinación feroz. Él vio la fuerza en ella, la lealtad inquebrantable. Asintió, y juntos, corrieron hacia el caos. El asalto era una sinfonía de gritos, choques de metal y aullidos de lobos. Los cazadores sombríos escalaban las murallas con ganchos, sus rostros cubiertos de furia. Silas, una figura imponente entre ellos, gritaba órdenes, su voz resonando con una sed de sangre. Kellen se transformó. Su forma Lycan, un lobo gigantesco de pelaje oscuro y ojos llameantes, se abalanzó sobre los invasores, desgarrándolos con una ferocidad inigualable. Los guardias Lycan, transformados también, luchaban codo a codo con su rey, un muro de colmillos y garras. El Ara, moviéndose con una agilidad sorprendente, no se limitó a observar. Usó su conocimiento del terreno, dirigiendo a los guardias hacia puntos débiles en la defensa de los cazadores. En un momento crítico, notó a un grupo de mercenarios intentando irrumpir en la armería, justo donde Serafina había indicado los almacenes de pólvora. El Ara gritó una advertencia, su voz aguda cortando el fragor de la batalla. «La armería. Quieren la pólvora. Si explota, el castillo caerá». Cailen, que estaba enfrascado en un combate brutal con varios cazadores, la escuchó. Su mirada se encontró con la de ella, y él confió. Desvió a parte de sus lobos hacia la armería, frustrando el plan de los invasores. La batalla era un torbellino de violencia. Los cazadores, aunque valientes, eran superados por la furia Lycan. Silas, al ver que su plan de la armería había fallado, fijó su mirada en el Ara. La odiaba, la culpaba de todo. Con un rugido de rabia, se abrió paso entre la refriega,
sus ojos fijos en la Omega. Kaelen, transformado, estaba defendiendo a un grupo de guardias heridos, su espalda hacia Silas. Elara lo vio. Vio el brillo de la daga de Silas, el movimiento rápido, la intención mortal. El tiempo se detuvo. Elara no pensó. Solo actuó. Con una velocidad que ni ella misma sabía que poseía, se lanzó. Se interpuso entre Kaelen y el golpe fatal de Silas. La daga se hundió en su costado, un dolor agudo y punzante que le robó el aliento. Ella cayó, la sangre brotando de la herida, manchando su vestido y la piedra fría del suelo. El lobo de madera, que llevaba en su bolsillo, cayó de su mano, rodando hasta detenerse en un charco escarlata. Kaelen sintió el dolor de Elara a través del vínculo, una agonía que lo desgarró. Se giró. Sus ojos dorados se abrieron de par en par al verla caer. La visión de su mate herida, sacrificándose por él, desató una furia que nunca antes había sentido. Un torbellino de rabia primigenia que lo consumió. Un aullido, más allá de cualquier sonido de lobo, brotó de su garganta, puro dolor y furia. Se abalanzó sobre Silas, ya no el rey Lycan, sino la bestia en su forma más pura y salvaje. No hubo clemencia. Silas no tuvo oportunidad. Mientras la batalla continuaba furiosamente a su alrededor, Kaelen regresó a su forma humana, su piel cubierta de sangre, sus ojos dorados aún ardiendo con una furia incontrolable. Cayó de rodillas junto a Elara. Su gran mano temblaba mientras intentaba detener el flujo de sangre. Elara, pálida y débil, lo miró. En sus ojos, Kaelen vio el viejo miedo, el trauma más profundo. Me abandonarás, susurró, su voz apenas un hilo. Ahora que estoy herida, que soy débil, me dejarás, ¿verdad? Como todos los demás. Las palabras eran el eco de un pasado oscuro, de años de dolor y traición. El miedo al abandono, su mayor enemigo, resurgía en su hora más vulnerable. El corazón de Kaelen se rompió. No podía permitirlo. No podía dejar que esa sombra la consumiera. Tomó su rostro entre sus manos manchadas de sangre, sus ojos dorados fijos en los de ella, transmitiendo cada milisegundo de su amor, su devoción. Nunca, Elara, escúchame. Nunca te abandonaré. Te lo juro por mi vida, por mi alma, por la luna carmesí que nos une. Eres mi mundo, mi hogar, mi todo. Se inclinó, sus labios rozando los suyos, un beso tierno y desesperado, un juramento silencioso. Te amo, Elara. Más allá de las palabras, más allá del tiempo. Te amo. En ese instante, a pesar del dolor, a pesar de la sangre, el miedo de Elara se disipó. Desapareció como el humo en el viento. Las palabras de Kaelen, su amor inquebrantable, llenaron el vacío de su alma. Él la amaba. Él se quedaría. Ella lo sintió a través del vínculo, un lazo que ahora era inquebrantable, que la envolvía con una calidez y una seguridad que nunca había conocido. Con la última de sus fuerzas, Elara le devolvió el beso, y un susurro apenas audible brotó de sus labios. Yo también te amo, Kaelen, mi rey, mi amor. La aceptación del vínculo fue completa, total, una fusión de almas que selló su destino. La batalla continuó por un tiempo más, pero los cazadores sombríos, desmoralizados por la caída de Silas y la furia incontrolable del rey, comenzaron a huir. Kaelen, aunque su corazón estaba destrozado por la herida de Elara, se levantó, su voz retumbando con autoridad. Que no escape ninguno. Sus lobos obedientes los persiguieron, asegurando la derrota total de los invasores. Elara, con los ojos cerrados, sintió la presencia de Kaelen a su lado, la fuerza de su amor, la promesa de un futuro que, por primera vez, no estaba teñido por el miedo, sino por la esperanza. Si esta historia te está emocionando, te invito a que te quedes hasta el final para descubrir cómo el amor verdadero puede sanar las heridas más profundas y unir a un reino entero. La verdadera batalla, la de los corazones, apenas había terminado. La herida de Elara
fue profunda, pero no fatal. Kaelen, con su fuerza y la ayuda de los curanderos Lycan, la mantuvo con vida. Mientras se recuperaba, el vínculo se intensificó hasta límites insospechados, un río de emociones y sensaciones que fluía entre ellos, sanando no solo el cuerpo de Elara, sino también las cicatrices más antiguas de su alma. Kaelen no se apartó de su lado, su presencia constante, su amor una manta cálida contra el frío del miedo. El juramento que le había hecho en medio del caos de la batalla, «Nunca te abandonaré», resonaba en cada toque, en cada mirada, en cada aliento. Elara, finalmente, se permitió confiar por completo, su corazón abierto a un amor que era tan feroz como tierno. La derrota de los cazadores sombríos fue total. Silas, herido pero capturado, fue llevado ante Kaelen. En su interrogatorio, el mercenario, roto y desesperado, reveló no solo sus propias motivaciones de codicia y venganza, sino también la verdad sobre la información que había recibido del castillo. Lady Serafina, graznó, con una risa amarga. Ella quería a la Omega fuera de su camino. Nos dio los planos, los puntos débiles. La revelación resonó como un trueno en la corte. El Consejo de Ancianos, que había estado a punto de condenar a Elara por su influencia oscura, se quedó en silencio, sus rostros pálidos. Kaelen no dudó. Convocó a Lady Serafina ante la corte, la acusación pesando en el aire. Serafina, con su orgullo herido y su ambición expuesta, intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Las palabras de Silas, el patrón de los ataques y los mensajes cifrados que Kaelen había logrado interceptar, la condenaron. La corte entera presenció su deshonra. Su linaje, antes tan poderoso, se vio manchado por la traición. Kaelen, con una voz que no dejaba lugar a dudas, la despojó de todos sus títulos y la desterró del reino. La justicia, una vez más, había prevalecido. El sacrificio de Elara durante la batalla, su valor al proteger a su rey, no pasó desapercibido. La corte, que antes la había despreciado por su origen humilde, ahora la miraba con un nuevo respeto, incluso admiración. El Consejo de Ancianos, sus viejos prejuicios desmoronados por la evidencia de su lealtad y el amor inquebrantable del rey, se vieron obligados a aceptar su unión. Theron, con la cabeza gacha, fue el primero en ofrecer sus disculpas a Elara, reconociendo públicamente su error. «Nuestra reina», dijo, su voz resonando con una sinceridad inusual. Su valentía ha demostrado que el linaje reside en el corazón, no solo en la sangre. La noticia de la inminente unión entre el rey Kaelen y la Omega Elara se extendió por todo el reino. No fue un anuncio forzado, sino una celebración de amor, resiliencia y un destino entrelazado. Los preparativos comenzaron con una majestuosidad que nunca antes se había visto en el corredor carmesí. El castillo, antes un lugar de tensión y sombras, se llenó de vida, de anticipación. Artesanos trabajaron día y noche, tejiendo telas, tallando madera, preparando un festín digno de la ocasión. El día de la ceremonia, el sol brillaba con una claridad inusual. Elara, vestida con un gaún de seda blanca que caía en cascada hasta el suelo, adornado con sutiles bordados de luna y lobos, se miró en el espejo. Su reflejo ya no era el de la Omega asustada y marcada por el abandono. Sus ojos grandes y expresivos brillaban con una luz propia, reflejando la fuerza y la sabiduría que había adquirido. El lobo de madera, pulido y brillante, colgaba de su cuello, un amuleto de su viaje y de su amor. Se sentía digna, fuerte, y por primera vez en su vida, completa. Kaelen la esperaba en el gran salón, transformado no solo por su atuendo de rey, sino por la luz que irradiaba de sus ojos dorados. Su imponente figura, ataviada con ropas ceremoniales de terciopelo oscuro y plata, era la de un monarca y un amante. Cuando Elara entró, el silencio cayó sobre la multitud reunida, y cada mirada se posó en ella. Kaelen dio un paso adelante, su rostro una mezcla de adoración y orgullo.
Le extendió la mano, y Elara, sin dudar, la tomó. La ceremonia de unión fue emotiva y poderosa. Bajo el símbolo de la luna carmesí, Kaelen y Elara se juraron amor y lealtad eternos. El rito ancestral de los Lycans, un entrelazamiento de sus esencias, selló su vínculo con una fuerza inquebrantable. Cuando Kaelen colocó la corona sobre la cabeza de Elara, los aplausos resonaron en la sala, un eco de aceptación y celebración. Ella, la Omega que había rechazado la corona, ahora la aceptaba con una gracia real, no por obligación, sino por amor. El banquete que siguió fue un derroche de alegría y camaradería. Elara, sentada junto a su rey, conversó con los miembros de la corte, con los ancianos, con los que alguna vez la despreciaron. Su calidez, su inteligencia y su dignidad ganaron los corazones de aquellos que aún dudaban. El castillo, antes un lugar ajeno, se había transformado en su hogar, y los bosques, antes un refugio de soledad, ahora eran parte de su reino, un lugar donde encontraba paz y amor junto a Kaelen. Años pasaron, y el rey Kaelen y la reina Elara gobernaron el corredor carmesí con una sabiduría y un amor que se convirtieron en leyenda. Elara, la reina del corazón Lycan, demostró que el valor no residía en el linaje, sino en el alma, y que la compasión era tan poderosa como la fuerza. Su reino prosperó bajo su liderazgo, un testimonio de la fuerza de su unión, y su amor floreció. El epílogo de su historia los encontró sentados en el jardín del castillo, el mismo lugar donde Elara casi fue secuestrada, ahora un santuario de paz. Kaelen, con su mano alrededor de la cintura de Elara, la miraba con el mismo amor profundo que el día en que la encontró. A su alrededor jugaban sus dos hijos, un niño con los ojos dorados de su padre y el cabello oscuro de su madre, y una niña con los ojos expresivos de Elara y la fuerza innata de su linaje Lycan. Eran símbolos vivientes de la fuerza de su unión, la prueba de que el amor verdadero no solo se queda, sino que florece, transformando el miedo en fe, uniendo reinos y corazones contra las sombras del pasado. La historia de Elara y Kaelen se contó a través de las generaciones, un recordatorio de que el amor no siempre llega con un rugido, sino con la paciencia de quedarse, la valentía de confiar y la promesa inquebrantable de nunca abandonar. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho creer en el poder del amor y la resiliencia, suscríbete, comparte este video con tus amigos y déjanos un comentario contándonos cuál fue el momento que más te llegó al corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta, donde la pasión y la aventura se entrelazan para crear mundos inolvidables. Hasta la próxima, lobos y lobas de corazón.